media de una... Sí, gracias. No sé, alguien me avisó algo, pero no sé ni qué era. No, La vida media de un le editor. agradezco a Milagros el recordatorio que la clase me había olvidado de ponerla a grabar yo. Milagros, que está en clase, me mandó un mensaje por el chat. Muchísimas gracias. La clase la estamos grabando a partir de este momento. Discúlpenme los minutos iniciales que se perdieron. También tienen la clase de ayer, estamos en la misma, o Sí, sea, o igual la de las 6 de hoy. ayer Sí. dimos serie blanca, cambió un poco. Ah, Esta clase igual la clase de hoy se repite a las 18 y también la grabamos y vamos a subir las dos. Y ahí vamos, ahí me acordaron un par de los minutos iniciales. Así que no se preocupen, y igual en el correr de estas 3 semanas se acomoda todo lo que es serie, hematología, etcétera. Así que adelante, Armen, y disculpen que no haya empezado a grabar. no. Entonces, la importancia de la membrana, como saben que es una célula, todo aquello de la célula bicóncava y demás, o sea, todo eso está destinado, o sea, en el desarrollo, en la evolución, hemos llegado a una forma del eritrocito tal de que tenga la mayor cantidad de superficie por volumen, de forma de incrementar el intercambio, optimizar el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, que vamos a ver algunas, en algún tipo de alteraciones que eso está cambiado. No sé si habrán leído previamente el, visto los videos o leído las diapos, que está bastante bien detallado. Entonces, es muy común y ayer hablábamos un poco en patologías, ¿no? Que lo importante es que si cuando nos enfrentamos a un paciente, un hemograma en mano, o indicarlo, lo indica el médico, pero nosotros tenemos que más o menos manejar. Y no voy a entrar en el tema del manejo odontológico, pero porque lo maneja patología. De todos modos, decirles que la anemia no es algo que sea un factor tan importante para nosotros. Generalmente cuando una persona llega ya con valores controlados o bajo tratamiento médico, rara vez puede venir con algún cuadro anémico, y podemos nosotros ver alguna algunos cambios de coloración de la mucosa, que del rosa pálido famoso descrito ya es bastante más pálido que rosa. eh, y bueno, no es frecuente de encontrar, pero de todos modos es importante manejar algunos conceptos, ¿no? Entonces, más adelante acá algunas definiciones que son importantes, más que nada la del hematócrito, que es la cantidad, el volumen de glóbulos rojos que tenemos en el total de sangre, que ronda, como está en la figura, más o menos en un 42, y algunas manejan un concepto de que la anemia puede instalarse o considerar que estamos frente a una anemia cuando andamos en un 36%, más o menos 37%, y cuando hay manejo quirúrgico, sobre todo quirúrgico general, se considera que un 30% de hematócrito ya contraindica un tipo de cirugía. Vamos a ver después por qué lo vemos. Otro de los valores, el recuento de eritrocitos, es un dato que está siempre presente, que anda en estos valores más o menos, que los pueden ver en pantalla. Todos pueden ver ahí, ¿no están viendo bien? Sí. Y después los índices hematimétricos, que dependerán un Si poco. pasás a la pantalla completa, capaz que lo logramos ver un poco. Igual se ve, pero por lo menos en mi monitor, yo tengo 2 monitores, estoy con el chiquito viéndote. Ahí sí, mejor. Entonces, también vamos a ver que la hemoglobina también, entre otras cosas, que volvemos a insistir, porque siempre volvemos al mismo tema, que es la necesidad del transporte correcto de oxígeno. Y la hemoglobina mide la capacidad del transporte, que puede ser, en otros casos, normal, que puede ser baja o que puede ser elevada. Entonces, acá tenemos algunas diapos que habrán visto. Acá tenemos unos porcentajes más o menos de normalidad de la cantidad total en sangre. Recuerden que es mucho más el volumen. No medimos importancia, pero el volumen de la cantidad de glóbulos rojos, de eritrocitos, es sustantivamente mayor a la de la serie blanca. A pesar de que la serie blanca además es mucho más variada, ¿no? Bueno, los que ayer tuvieron, pero... Lo vamos a ir Acá viendo. podemos considerar acá
considera así un 40%, algunos hablan de un 37%, y vamos a ver la policitemia después, que es otra anormalidad que puede estar presente, que a veces uno tiende a pensar de que, qué buena cantidad que tiene, no es Y bueno, acá van a tener, esto es importante que lo tengan después para repasarlo, porque nos da todo lo que tenemos toda la cantidad que tenemos de elementos formes en sangre, ¿no? Después tenemos, o sea, el volumen, y después descontamos el plasma, que bueno, está excluido de lo que es los elementos celulares. Entonces, la deficiencia que decíamos al principio, que lo que más nos ocupa en esa capacidad transportadora de oxígeno, va a provocar trastornos en la función de órganos y tejidos, que el organismo va en principio a compensar, pero la idea es que esa compensación sea transitoria, porque no se puede mantener mucho en el tiempo. O sea, si vemos que ya ustedes vieron lo que era cuando vimos cardiovascular, que esta deficiencia permanente de oxígeno se tiene que compensar con un aumento en la cantidad de la circulación. Como no tenemos de dónde sacar más cantidad de oxígeno, lo que hace el organismo es recircular más cantidad, provocando un mayor gasto cardíaco, o sea, un aumento del volumen minuto, un aumento del gasto cardíaco, un aumento, o sea, no es aumento del intercambio total a nivel pulmonar, lo que hace es más recirculación, pero termina quitando, o sea, o obteniendo la misma cantidad de oxígeno, va a provocar que haya traspaso de la cantidad total de sangre, una vasoconstricción periférica hacia otros sistemas y órganos que son vitales, porque siempre actúa así el organismo, va siempre a priorizar los órganos o los aparatos que sean más sensibles, o sea, que sean, digamos, más extremos. Y esta recirculación también va a quitar parte del intercambio a nivel renal, que también vamos a ver las consecuencias, y vamos a ver que esto dependerá un poco, la variedad de los síntomas, que son muchas, va a depender del paciente, de la rapidez de aparición y de la gravedad. Y una de las cosas que siempre en todos muchos textos o muchas referencias por ahí de la anemia, hace referencia a lo que es la pérdida brusca o aguda de sangre. Nosotros en verdad eso no lo consideramos, o sea, si bien obviamente provoca una anemia porque se pierden eritrocitos, en verdad viene a ser, o sea, es un capítulo de hemorragias, porque cuando uno tiene una pérdida crónica de sangre, puede durar mucho tiempo, se puede prolongar en el tiempo y el organismo ir compensándolo, pero un efecto agudo, una hemorragia aguda, es insostenible. O sea, o se resuelve rápido o se muere el paciente. Entonces, no estamos hablando de la instalación de un cuadro, a un síndrome anémico, un cuadro de anemia, porque no puede demorar demasiado tiempo. Imagínense que le corten un brazo, sí, más allá de lo que puede ser un poco cruel, en poco rato se mueren, porque o sea, hay un punto en el cual es el mínimo indispensable de poder mantener el gasto cardíaco, el volumen por minuto y el gasto cardíaco, y van a morir. Entonces, por eso hacemos más que nada referencia, y que es una de las causas más frecuentes, de padecer anemia, que es los cuadros crónicos, ¿no?, de pérdida de sangre al exterior. Y cuando hablamos al exterior, tengan siempre bien en cuenta, cuando hablamos, uno de los elementos más frecuentes es que puede ser por sangrado, por úlceras, que el sangrado estomacal, sobre todo duodenal o otras partes del intestino, que forman un cuadro crónico de anemia. Hoy en día el estudio de materias fecales después de determinada edad se indica en forma obligatoria, sobre todo por la incidencia alta de cáncer de colon, que uno de los, bueno, si bien nos alejamos del tema, pero uno de los datos de la probabilidad de poder estar padeciendo cáncer de colon es la presencia no solamente ese, ¿no? También puede haber sangrado intestinal, puede haber sangrado a nivel duodenal, y bueno, es importante poder estudiarlo. Entonces, la disminución de la hemoglobina, volvemos a insistir, nos va a provocar si decimos un cuadro de hipoxia o un estado de hipoxia, porque el cuadro a veces suena un poco como distante, ¿no?
que hoy le decía que va a provocar algunos efectos directos y, y después los mecanismos de compensación, que como hoy les mencionaba, pero acá está todo sistematizado, la taquicardia, todo esto producto del aumento del gasto cardíaco. Y eso no está bien que suceda en forma permanente. Y la redistribución que hoy les hablaba, justamente les mencionaba a nivel de piel, por eso esa palidez es mortal, decían Tango, pero en verdad sí, el paciente se pone pálido. Y un aumento en del consumo, o sea, o redistribución hacia el miocardio, pues clave, y el sistema nervioso, porque no pueden prescindir del oxígeno, o sea, un cuadro de hipoxia cerebral, o sea, no, imaginen un cuadro de hipoxia a nivel de las coronarias. Entonces, eso nos provoca cefalea, o les provoca a quien no padezca. Acá un poco relatamos los signos y síntomas. Como siempre les digo, ¿no? Cuando hay un cuadro, como hacíamos hincapié en tiroides, el hecho de tener uno o dos signos o síntomas no implica, porque digo, si no estaríamos siempre pensando que nos pasa algo. La palidez se explica por lo que le decía de la redistribución de la sangre, la debilidad, porque las células, sobre todo las musculares, no están actuando como, o sea, la contracción y el acercamiento de la actina-miosina, todo lo que viene en la fisiología no se da en forma adecuada, la apatía, y todo parte de un cuadro general de que está faltando, es como decir, o sea, si no tenemos oxígeno, no tenemos alimentos, es como que ya no tenemos mucho más que hacer, ¿no? Y en este caso, una cantidad baja de oxígeno nos va a provocar estos síntomas que en general es común consultar al médico y tratarlo. La mayoría de los casos, como la mayoría de los casos que vamos a encontrar de las anemias, de causa de anemia, van a ser pérdidas crónicas de sangre, que ya les digo, eso es manejo del gastroenterólogo, del médico, gastroenterólogo eventualmente. También en la mujer, porque con o sea, en los periodos de menstruación dependerá un poco también de la cantidad de sangrado, la mujer está un poco más proclive a padecerla, pero también eso corresponde a interconsulta con ginecólogo, pero sí, la incidencia de la anemia es mayor en la mujer que en el hombre, y el hecho de tener un hematócrito más bajo y una menor cantidad de hemoglobina con las pérdidas, eso se va intensificando. Después vamos a ver más adelante, y me adelanto, porque ya que hablando de las causas más frecuentes, después vamos a tener las anemias carenciales, en donde falta algún elemento, como puede ser el hierro, que es un elemento clave, el ácido fólico, la vitamina B9, la vitamina B12, básicamente son de las más frecuentes de las carenciales, y después otras que van a ver, todo el resto que ven acá, sí existen, pero también en la enfermedad hepática, pero porque generalmente la mayoría es cirrótico, porque el procesamiento sufre alteraciones, pero básicamente les digo, las pérdidas, o sea, la pérdida crónica de sangre, de cantidad de sangre, que por lo tanto va a provocar una, un nivel de hemoglobina menor que no va a poder ser compensado por la producción a nivel de la médula, sobre todo ya cuando pasamos los 10 años, por decir una edad más o menos, que hasta ahí es donde es la producción más intensa. Entonces, acá vamos a ver que tenemos las diferentes anormalidades eritrocíticas, una célula hipocrómica con bajo contenido de hemoglobina, las alteraciones de la membrana, o sea, los esferocitos que van a ser, no tienen una buena, o sea, tienen una función baja porque el intercambio no es el adecuado, pero además van a reventarse a nivel del vaso, porque esa forma no les va a permitir poder a atravesar el vaso y poder seguir circulando, o sea que van a destruirse antes. Acá tenemos anemias microcíticas, o sea la cantidad puede haber gran cantidad de eritrocitos, pero como son de menor tamaño, la relación de intercambio se ve alterada, y también
figuras anómalas que pueden ser, son del mismo componente, es un eritrocito, pero fragmentado y que no va a lograr el intercambio adecuado de oxígeno. Y ven, acá está el cuadro de los que yo le venía diciendo. Esto tiene que haber estado antes, o yo habré hablado después, nunca se sabe. Una de las pérdidas de sangre, y yo les mencionaba la aguda, pero eso, lo que pasa es que yo les digo, no es que no nos dé anemia, porque evidentemente sí, y el organismo va a compensar, más allá de compensar la falta de eritrocitos, o sea, los que se han perdido, va a compensar la volemia, en primer lugar, o sea, va a compensar todo, porque ahí se va a perder eritrocitos, serie blanca y plasma. Entonces, el gasto y el volumen cardíaco van a aumentar, pero producto de la hemorragia, y no de la anemia primero. Porque los mecanismos son mucho más rápidos para compensar la hemorragia que para compensar la anemia. Entonces, lo clasificamos, pero no es la causa, digamos, frecuente a lo que es el interés nuestro. Sí la crónica, como se ve por acá, y después los aumentos de destrucciones, que estábamos hablando algo ya, y las alteraciones en la formación a nivel de la médula. Entonces, acá tenemos un cuadro, la eritropoyesis disminuida, que puede ser diferentes factores. Acá estamos hablando de estos tres que están acá, que hablábamos básicamente de lo que son las carenciales, que puede ser por carencias por dietas inadecuadas, o por ausencia de estos también, o de estos elementos, o algunos elementos, que eso lo maneja, Bruno es un experto, que a veces incluso hasta una sustitución farmacológica de estos puede haber un rechazo a nivel del intestino, o sea, la mucosa intestinal puede hasta rechazar el ingreso de estos tres componentes que son claves, ¿no? Ahora, en Uruguay se instauró ya hace unos años una política de adicionar hierro a las harinas, justamente para tratar de compensar en parte las anemias ferropénicas, es una anemia carencial por falta de hierro. No sé, no tengo datos de qué resultado esté dando, pero cuando se dé la parte de digestión, como es de digestivo, Bruno va a florearse con el tema. Sí. Vamos a ver también. No nos vamos a florear mucho por estos micronutrientes, pero sí ya que estamos haciendo una pausa y vamos a ponernos un poco interactivos, chiquilines, si no se nos Sí, duermen. ¿Por qué? ¿Alguno tiene idea por qué esos micronutrientes, esos minerales son importantes para la anemia, para la hematopoiesis? Es una... Porque los glóbulos rojos tienen hierro. Perfecto, esa es la primera respuesta. O sea, son tres que te voy a preguntar. Matías, esa es perfecta la respuesta. Obviamente, ¿cómo sabés? Contame, ¿cómo sabes que tienen hierro y en qué componente está el hierro? Vamos, esa es fácil, chiquines, esa es del liceo, la saben. Sangran rojo. En cada una de las 4 subunidades de hemoglobina. Bien, exacto. Sangran rojo, la hemoglobina, que es el transportador, es una hemoproteína, tiene una porfirina, que es un anillo pirrólico grande, o sea, como pedazos de histidina fusionadas para formar un anillo central donde se quela el hierro. Sin hierro nos morimos, tenemos un montón de hierro en el cuerpo nuestro nosotros, porque la pensamos para eso. Y lo importante que mencionaba Armen, ácido fólico y vitamina B12, Armen, que estaban ahí en la diapo, es que la biosíntesis, la generación del anillo ese que quela, que agarra el hierro, es un proceso complejo y requiere como enzimas que utilizan cofactores, que es lo que técnicamente llaman cofactores y muchas veces aparecen mal nombrados dentro del paquete de vitaminas, que esos cofactores nosotros los precisamos consumir para que las enzimas que hacen el hemo, el anillo pirrólico del hemo, puedan fabricar el hemo, que es donde se une el hierro que da origen a la hemoglobina finalmente. O sea que la necesidad metabólica de
de esas vitaminas en el cuerpo humano, en los humanos, está muy, muy ligada a la síntesis de hemoglobina. Por eso hay un montón de anemias vinculadas a la deficiencia en B12 en particular. Hay un montón de infecciones que determinan anemias, inclusive por un cambio en la absorción de la B12, la cobalamina. Y hay inclusive patógenos que compiten, una vez que entran en el cuerpo, compiten con nosotros por la B12, por la cobalamina, y eso determina una anemia inducida por infecciones. Entonces, el rol esencial es ese. ¿Está claro? Que por eso son esos cofactores, se llaman micronutrientes o vitaminas, etcétera. Pero tengan en presente que el cuerpo es uno solo. Comemos lo que podemos y hay cosas que son esenciales. Adelante, Armen. Vamos a seguir, que por ahora tenemos 41 todavía. Están todavía, están acá presentes todavía. Esto es un cuadro sacado de Robbins, que les dan todas las, o sea, no tiene por qué, es un cuadro de mecanismos, ejemplos de lo que vamos a ver, que acá vamos a marcar. Yo hoy les marcaba esto, el tema de la pérdida de sangre aguda, que bueno, yo no sé, Bruno, qué opina. Nosotros siempre lo manejamos de esa forma, pero la pérdida de sangre crónica, que eso es, como hoy les mencionaba, las lesiones del tubo digestivo, básicamente, que son, y los trastornos ginecológicos, ¿no? Trastornos entre comillas, porque a veces son Exacto. situaciones físicas. Exacto, es un O término sea, están mal llamados un poco porque perimido. Es como cuando se me hablaba parece de que el embarazo era una enfermedad, está cursando está grávida. No, son términos un poco perimidos, eso sí, la técnicamente. época que la mujer escondía el abdomen, escondía la panza Sí. al niño porque era una especie como de vergüenza. Yo no sé si los estudiantes, ya que estamos Eh, divagando, no sé si los estudiantes saben que el término de histeria viene de la histéresis, que es la remoción del útero, que es un tratamiento quirúrgico aplicado durante la época de la Inglaterra victoriana, con el objetivo de mejorar el temperamento de las mujeres que no tenían un comportamiento adecuado a los estándares victorianos. De ahí viene la histéresis y la histeria. Tremendo. Por suerte hemos dado pasos en ese sentido. Poco. sí, igual estamos un poco lejos, pero por lo menos algunas bestialidades en algunas sociedades se han mejorado, otras Sí. todavía. Bueno, pero no entremos Bueno. en tema. Por eso lo de trastorno quedó como algo, pero digo, menstruar no es un trastorno, menstruar es parte de la fisiología de la mujer. Es decir, no hay. Entonces, después ya les digo, después en todo esto lo que le sigue a todo esto son las carenciales que le decía. Y aquí hay toda una serie de los defectos genéticos, algunas anomalías de la hemoglobina que son propias de la misma, algunos genéticos adquiridos que ya están todavía más difíciles, ¿no? Porque ya es un tema de algunos enzimas que están faltantes. Y los traumatismos mecánicos que pueden provocar algunos tipos de anemias, pero, o sea, el nivel de conocimiento, vamos a ir ahora viendo y jerarquizando. Esto tienen que leer y saber que existe, porque nada les puede sonar ajeno, pero no significa que tengan que manejarlo, porque ya ven que estamos en un nivel ya de medicina, ¿no? Vamos a Yo hacer una después pregunta. Hagamos una pregunta. no, A ver, dale. yo después voy a acomodar algunas diapo nuevas, voy a ahora que me liberaron de algunas tareas. Esta parte de anemias voy a recomponer algunas cosas, no como formulita para examen, no, pero voy a sacar todo lo que sea un poco tedioso, que no tiene demasiado sentido, y cargar una nueva, con un nombre nueva, no sé, anemia nueva o la fecha, así tienen un poco más de referencia más para el día del examen, pero no les quita que tengan que estudiarlo. Ya les digo, la parte esta que yo les nombré, van a Robbins, la leen, toda la parte de carenciales y de pérdida por hemorragia, por pérdidas internas, o sea, interna-externa, ¿no? Por el tubo digestivo y demás, sí, eso sí tienen que manejarlo, ¿no? Dado que Sí, somos perdón, Bruno. 40, ¿alguien en este grupo sufre de favismo? Pueden responder sí, no, pueden levantar la mano. No.
No, No. ¿Saben lo que es el fabismo? No. ni idea. No. En realidad nosotros porque no comemos habas, o no es tan común comer habas, como en realidad Yo en sí. el Mediterráneo, claro, exactamente, el El Mediterráneo armenio come agua. exacto, y el centro Medio Oriente. Acá en la feria yo veo habas y me gustan. El fabismo, en realidad, es una enfermedad que el fabismo ese viene del faba, del nombre científico de las habas, que es un poroto, un guisante, que tiene una molécula en su composición que se llama vicina, que es extremadamente oxidante. La vicina, eso lo pueden googlear luego, pero es bastante en comunidades de israelíes y armenias. Hay una deficiencia, una enfermedad genética que se llama fabismo, que es muy común, que es una deficiencia en la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que está presente en los glóbulos rojos, y que eso hace que los glóbulos rojos tengan menor capacidad de lidiar con la vicina presente en las habas, y las habas son tan comunes en la dieta, tanto individuales y al vapor, lo que fuera, como en productos derivados de harinas, que es un estudio que se hace a casi todos los niños recién nacidos, es un estudio genético, a casi todos los niños recién nacidos en la mayoría de los países de Oriente Medio y Mediterráneos, debido a que pueden morir de anemias hemolíticas producto del consumo de habas o de productos derivados de las habas. En Uruguay, en realidad, el fabismo existe, y cuando un nene hace una anemia, es el principal factor a considerar. Lo que pasa es que en general sucede tempranamente con algún producto que puede contener, que venga importado, que puede contener harina de haba sin quererlo, y el caso es que los padres se dan cuenta y el nene termina con un diagnóstico que es no comas habas. Pero es bastante común en el mundo, es millones de personas. Creo que tengo que volver a googlearlo, pero entre 400 y 1000 millones de personas están con esa condición genética, producto de que es una condición dominante que se ha transmitido de generación en generación y se ha expandido. Pero es un tipo de anemia muy, muy común. Si reciben un paciente de otros países, van a ver que puede llegar a ser algo que lo tengan más presente. Algunas las superamos y las vencimos y acá estamos. Y ahí están, sobreviviendo. Algunos mediterráneos. Entonces, Bruno nos ilustra con esas cosas que son más que interesantes. También existen en el vaso algunos fagocitos mononucleares que pueden provocar algún tipo de destrucción. Y bueno, las hereditarias es un pool de enfermedades que no vamos a ver. Y también vamos a ver que existen hemólisis intra y extravasculares. Hay destrucción prematura de eritrocitos, aumento de la eritropoyesis, también concomitante a esa, porque para compensar. Y también acumulación de productos del catabolismo de la hemoglobina, ¿no? Son todos elementos no deseables, pero que suceden. Las causas pueden ser algunas alteraciones de la membrana, que nos puede provocar destrucción de la misma, porque no tiene el suficiente, sobre todo flexibilidad para poder moverse adecuadamente. Lo que nombraba recién Bruno acá, pero acá lo da genérico, porque no es solamente el fabismo que le compete, pero bueno. Exactamente. Eso que dice Véanlo como... G6PD es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, una enzima muy importante en el metabolismo de azúcares, en particular la vía de las pentosofosfato, que ustedes lo deben haber visto años atrás, no se deben acordar. Pero deriva energía hacia la síntesis de nucleótidos y esas cosas. El año pasado lo vieron esto, Bruno. Bueno, pero para un estudiante que pasó pandemia de por medio fue hace un siglo atrás. Ah, sí. Y entonces este otro cuadro de alteraciones que son extrínsecas puede ser mediación de anticuerpos, como decíamos, que presentes en algunos monocitos del vaso, traumatismos mecánicos también, repetido, porque a repetición, y algunos trastornos también valvulares en el corazón, pero ya son otro tipo ya trae otro tipo de trastornos que son bastante más complicados que esto. Infecciones, pero
Infección siempre es un poco la estrella de la serie blanca, ¿no? En serie roja no es algo demasiado frecuente. Los agentes químicos y algún secuestro eritrocitario, ya también más difícil de ver. Acá les decía del ejemplo de las prótesis valvulares, algunas que son sustitutos con prótesis de chancho y no se ha logrado todavía llegar a o sea, al ideal y no dura, o sea, la duración es un poco, y cuando empieza el desgaste empiezan a provocar daño en los eritrocitos, o sea, con el paso del tiempo. Otros temas vamos a ir viendo. Los que le decía hoy, el hiperesplenonismo, el tema del vaso, que cuando en condiciones o en condiciones normales el vaso es capaz de destruir, y tiene que hacerlo, eritrocitos que están ya viejos, o sea, más de 120 días, porque su membrana se empieza, sobre todo que empieza a perder flexibilidad, empieza a adquirir rigidez y no está adecuada para lograr intercambios y el vaso lo destruye. Y también defectuosos, ¿no? O sea, es capaz de poder... no es un sensado, digo, simplemente por un tema anatómico de pasaje a través del vaso. Entonces, en los casos de esplenomegalia hay un aumento en la destrucción de las células y que puede provocar también anemia. Esto de las autoinmunes lo vamos a dejar. Y bueno, acá en los defectos de la osteomatías, por un aumento de la fragilidad y por lo tanto aumento de la destrucción del vaso, que le decía que el tema básicamente la fragilidad está dada por la resistencia de la membrana, porque como saben, es una célula muy eficaz y muy eficiente además, ¿no? Porque con pocos componentes es capaz de lograr una función que es vital en cualquier organismo. Y pueden presentarse cuadros de anemia, ictericia, esplenomegalia, y las hereditarias, algunas que nombraba acá, hoy vuelve a estar nombrado acá, que hoy Bruno lo nombraba. La Van a esferocitosis ver hereditaria que también. las enfermedades, enfermedades, las anemias de origen genético, en general, la mayoría están vinculadas a esa enzima y por eso se estudia mucho. De hecho, en Uruguay, esto no lo mencioné, pero si algunos tienen hijos, saben que les hacen una punción en el talón para sacar una gota de sangre, y eso va al banco seguros, que hay un equipo científico que hace metabolómica, y se determinan muchas cosas, entre otras, no estoy del todo seguro, pero creo que se determinan deficiencias metabólicas que pueden significar la presencia de una enfermedad genética derivada de la deficiencia de la G6PD. Nosotros como padres no nos enteramos, pero eso sucede automáticamente para todos los recién nacidos de Uruguay. Entonces, acá les dejo lo que es que no le vamos a preguntar sobre el mecanismo fisiopatológico de la esferocitosis hereditaria. Sí que el hecho, o sea, el hecho es que es incapaz de poder mantenerse en el torrente circulatorio porque es destruida, ¿no? Porque no es admisible una forma alterada, y el mismo organismo se encarga de poder, acá está Bruno, de poder destruir las anormalidades que puede encontrar. Y bueno, hoy esto ya les habló Bruno en forma más que clara de la deficiencia de esta enzima concretamente, que es la estrella de las alteraciones hereditarias. Ahí está, simplemente a modo de que lo que ven que lo que les decía él es cierto y no está inventando, ¿no? Broma, Bruno. El fabismo, ¿lo ven ahí? Después tenemos otra hereditaria también, la drepanocitosis. Si quieres hablar algo de eso, Bruno, que a vos te gusta. Hay un cambio, hay una formación una mutación en el gen de la globina, y hay una producción de una hemoglobina S, que es una hemoglobina que no tiene función y que, o sea,
en verdad no tiene utilidad. O sea, el tema es que nos va a quitar formación de la hemoglobina normal para producir esta forma que lo que hace es simplemente ser destruida, porque, o sea, se forma otro tipo de hemoglobina con otra, que produce otra forma de eritrocito, que lo que va a pasar simplemente es que se va a destruir. Lo único que va a servir de ahí va a ser un poco de hierro que va a recaptar el vaso. Todo ese tema de recaptación del vaso, no sé si vos querés algo, Bruno, si no, porque no es, se nos va un poco de tema, ¿no? No, es simplemente que Ah. lo convencional, que ellos, nada, que ustedes sepan que el glóbulo rojo tiene un ciclo de vida, como dijo Armen, y que en realidad el vaso es el lugar donde van a morir, entre comillas, y que hay un reciclado de los elementos necesarios que se puedan reciclar de esos glóbulos. En particular el hierro, ¿no? Por eso el vaso tiene el color que tiene, por eso los piñazos en el vaso o los golpes en el vaso cuando uno tiene deporte terminan con una hematoma muy considerable. Ni hablar cuando hay que, ni hablar cuando hay que extirparlo, ¿no? Mm. Y esta es otra también, otro defecto que andamos por la zona también, las talasemias, la alfa y beta talasemia, que falta una síntesis de una de las cadenas de heroína, de la hemoglobina A, y produce un trastorno que acá es poco frecuente, o algunos que tenemos descendencia por aquel lado, pero tampoco se relata demasiado. No sé si es por el porcentaje o acá da todo un cuadro que no tienen por qué manejar de las talasemias. No sé si acá tenemos una muestra de lo que puede suceder con la formación de hematíes que no son normales simplemente, o sea, que no tienen capacidad de poder sobrevivir. Hay una sobrecarga de hierro porque hay una cantidad de hierro que va a salir desde el vaso y eso va a provocar una disminución de la anoxia tisular y un aumento de la eritropoyetina y a veces eventualmente expansión de la médula ósea y algún tipo de deformidad esquelética, pero no sé realmente en Uruguay cuántos podemos encontrar, ¿no? Yo no he escuchado, pero existe. Las megaloblásticas, que han escuchado, estas justamente las causas de hoy estábamos hablando de la falta de los nutrientes que les explicaba Bruno al respecto, y que el problema es cuando se provoca no solamente a veces hay una falta, a veces hay un rechazo a los componentes, e incluso son refractarios a los tratamientos, ya sea con cianocobalamina o ácido fólico. Hay algunos, incluso mucha gente que tiene algún cuadro de anemia que carencial hace un consumo generalmente viene el pack entero, vienen a veces el ácido fólico con hierro, generalmente porque está asociado, como él explicaba, a la formación de los anillos, y bien asociado los tres componentes, y a veces hay unas presentaciones farmacológicas que viene toda la Sí, de hecho, presentación. durante el curso del embarazo, inclusive en Uruguay es bastante común al día de hoy, hay unos comprimidos que básicamente traen ácido cítrico, vitamina C, hierro, cobalamina y ácido fólico, y eso es en parte por el mayor requerimiento, porque sube un poco durante el curso del embarazo, sube un poco la cantidad de glóbulos rojos, así como un poquito el hematocrito, y a su vez hay otras enzimas que son esenciales para el cierre del tubo neural que requieren ácido fólico, y eso es un poco también por ahí va el hecho de suplementar. Si bien las dietas más o menos saludables tienen todo, es común que las mujeres embarazadas o previo a buscar un embarazo comiencen a tomar, tanto en Uruguay como en el mundo. Luego tenemos las anemias aplásicas, que también son bastante más, pero que son provocadas generalmente por algunas que no tenemos, alguna intervención inmunológica, que tampoco está del todo muy claro qué puede pasar, algún defecto en la formación de las células madres también, y después todo lo que sean agentes químicos, radiaciones, agentes físicos, infecciones virales,
Y bueno, y las hereditarias de la endemia de Fanconi, que la pueden llegar a escuchar nombrar. Y bueno, no es mucho más que eso, o sea, tienen que leer un poco más, pero ya hicimos hincapié en lo más importante, tratamos de jerarquizar y marcar lo que tiene más relevancia. Le abrimos un cuadro de preguntas, así tenemos tiempo. Sí, las preguntas que cargué en esta presentación por error mío fueron las de serie blanca, así que les pido disculpas que no lo puedo cambiar durante la clase, así que no vamos a hacer las preguntas hoy, las vamos a hacer luego. Los vamos a hacer probablemente en la clase que viene. Hagamos la de las dos sesiones. En particular, el tema anemias, por ejemplo, cuando veamos serie blanca el miércoles que viene, van a ver que hay una conexión, porque el origen de las células de la sangre es el mismo, la médula, y de hecho las leucemias de origen megaloblásticas están vinculadas también a la producción de cuadros en el hematocrito. Pero básicamente lo que hacíamos destaque ayer de noche con el grupo de la noche, porque fue igual serie blanca, que desde el punto de vista de la clínica odontológica, ustedes pueden identificar algunas cosas, pero este tipo de trastornos en general vienen ya en el relato, en la anamnesis del paciente. En el caso de serie blanca van a ver que puede ser que vean que ustedes por acceder al interior del paciente vean linfomas, que de otra manera alguien no vería, pero en el caso de leucemias o enfermedades anémicas, es muy común que las personas son conscientes que las tienen, inclusive desde chicos, y tienen un diagnóstico, un tratamiento. A no ser que sea un cuadro, como comentó Armen al comienzo, un cuadro por una agudo, ¿no? Por una contusión, por una pérdida, que ahí en realidad el problema en realidad va a ser mucho más grave que estrictamente odontológico, ¿no? A su vez vamos a ver en la última de estas clases el tema de coagulación, que tiene que ver con, está todo vinculado, tiene que ver con los actores que hoy no se mencionaron, la semana que viene se van a mencionar una o dos veces y después cobran relevancia, que son las plaquetas y los otros elementos solubles de la sangre que dan origen a los coágulos. Si no tienen preguntas, o si tienen preguntas, en realidad sería ideal que las hicieran ahora, o si tienen interés en algo en particular que podamos charlar, pues estamos muy bien de tiempo. Si tienen interés en algo en particular. Si siguen ahí. Armen, si me permitís, yo voy a testear si siguen ahí con una pregunta. Bueno, dale, Bruno. ¿Alguien sabe qué es la malaria? Es una No se enfermedad. refiere a la falta de plata. Claro. Adelante, Marco creo que estaba hablando, ¿no? ¿O me Sí, confundí? sí. No es una enfermedad que se transmite por los mosquitos. Sí, es una enfermedad infecciosa, estoy de acuerdo, transmitida por un mosquito anófeles. ¿Es Y una fiebre? ¿O se la suele denominar como fiebre? Supongo que debe ser uno de los principales síntomas. sí. ¿Y quién la produce, la malaria? Disculpen. ¿Se acuerdan? Pueden googlear, pues, si están frente a una computadora, es súper interesante el tema. Y lo interesante es la importancia que tuvo en el apoblamiento de América. La pueden también buscar luego, no voy a hablar del tema porque sería irme mucho del tema. La malaria la produce un parásito, ¿saben cuál es? Isabel quiere hablar, pero está oculta. Es el anófeles, o sea, Ese es el mosquito. ahí va. Anófeles es un nombre científico de los mosquitos. Aedes y Anófeles son como las dos familias grandes de mosquitos. Tenemos las dos en la vuelta y por eso estamos tan expuestos en realidad a infecciones de origen transmitidas por insectos, llaman por vectores. El parásito se llama Plasmodium. Plasmodium falciparum, exacto.
Que en realidad, aunque les parezca broma, viste que se acuerdan de la primera clase que dimos de fisiopatología, de este módulo, que hablamos de COVID, hablamos de zoonosis. La malaria, si bien ya no es estrictamente una zoonosis, tuvo su origen cuando nosotros todavía estábamos un poco más, menos desarrollados que ahora, en algún sentido. Es una enfermedad parasitaria de origen originada en simios, en gorilas. Se transmitió al humano hace unos 10.000 años o un poco más. Se transmitió un plasmodium, algo así, y ahora vivimos con un plasmodium, que es un parásito cuya infección es a los glóbulos rojos. Entonces, en muchas partes del mundo, el estudio del perfil hematológico del paciente se hace porque el cuadro clínico indica malaria. Y de hecho en Uruguay, si bien no lidiamos con eso relativo, sí, aquellos que tienen parientes parientes militares que han ido al Congo, por ejemplo, saben que es un tema de mucha importancia, saben que se toma medicación preventiva, saben que se estudia el tema antes de volver a Uruguay. Y de hecho, el plasmodium infecta a los glóbulos rojos, se nutre de la hemoglobina y en particular produce una serie de cuadros, de condiciones clínicas similares a la anemia, en particular por lo que hace con la hemoglobina. Obviamente también produce fiebre, otro montón de cosas, y es mortal, puede ser mortal si no se trata. Y fue muy importante cuando no era una enfermedad tan común en algunas zonas de América y fue importante, pues fue traída en realidad desde el continente europeo. Pero sí, tiene mucho que ver con las anemias también. Es una enfermedad en el mundo, les diría que es una de las enfermedades infecciosas más relevantes al día de hoy. Si ustedes, alguna pregunta que le quieran hacer a Armen de la clase, estamos a tiempo. Yo no, profe. Bueno, gracias a los que están ahí, veo una sola cara, gracias a los que están con la cámara también, para nosotros es importante. Y a las órdenes, y nos vemos la semana que viene, muy probablemente en este horario. Vamos a dar serie blanca, y luego vamos a hablar un poco de coagulación. Prepárense, siempre es mejor, hagan las preguntas que quieran, y estamos a disposición de ustedes. No sé, Armen, si tú quieres decir algo más. No, no, cualquier cosa pueden mandar preguntas por la EVA, mandar preguntar o algo, no hay problema, siempre les decimos lo mismo. Exacto. Profe, una pregunta. El grupo 1 vuelve la semana que viene, ¿no? Creo... ¿O seguimos entrando al mismo No, a este zundido? exacto, vamos a seguir trabajando en este grupo Ah. solamente, ¿está? Vamos a poner Gracias. específicamente información en EVA de cuál es el ID, el ID y el password del grupo que va a quedar funcionando los miércoles, pero va a ser en este horario, me parece a mí por la alta concurrencia de este horario, y va a ser, digamos, no sé si usaremos el ID del grupo 1 o grupo 2, a los efectos prácticos va a ser un único grupo los miércoles, mientras probablemente dure el resto del semestre. Pero no piensen que estamos a disposición igual, ¿está? De eso ténganlo en mente. ¿Estamos? Gracias. Bueno, a ustedes, gracias. Nos vemos la semana próxima. Bueno, Dale, nos vemos. Gracias. Gracias. Vemos. Chao. Gracias. Voy a echar a los que quedaron. nunca se enteraron. Que nunca se enteraron. Sí. No, ya saco, perdón. Ah, no pasa nada. Igual te puedo echar, yo que es más divertido. No. Dale. Ay, mira, quédate ahí. Ah, no sé cómo. Así. ¡Ah! A ver. No sé si puedo. Saco. No sé si puedo. Ah. A ver, debería poder. Yo no puedo acá. No, qué raro. Debería
poder, estoy intentando. Vamos Vos a ver. tendrías que poder. Sí, no sé por qué no me deja. Bueno, no importa. Damos por finalizada la clase y ya está. Voy a parar la grabación.